Hola, Dios les bendiga. Qué bueno podernos saludar, como siempre, por este medio, por el medio que se nos volvió la iglesia hoy en día, este medio de glorificar a Dios juntos. Espero que tu corazón esté más que dispuesto esta mañana para recibir esa palabra que viene de Dios, para adorar al Señor. Pues yo estoy seguro que Dios tiene buenas noticias para tu vida y para mi vida. Así que Dios les bendiga en esta mañana. Espero que todo en esta mañana sea bendición para su vida y para mi vida. En esta mañana, ¿qué tal si iniciamos esta mañana presentando nuestra vida ante el Señor y diciéndole que le necesitamos en esta mañana, diciéndole que anhelamos tu presencia, que anhelamos su gracia sobre nosotros, que anhelamos su poder en nuestra vida, que en esta mañana nos hemos reunido en su nombre y la Biblia dice que donde nos reunimos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Y yo estoy seguro que en esta mañana mi casa es lugar donde el Señor habita y tu casa es lugar donde la presencia de Dios habita. Y creo que esta mañana será un día maravilloso para ti, para tus hijos, para tus familiares. Y sé que esta palabra ha bendecido mi vida y es algo que está en mi corazón y sé que también va a bendecir tu vida. Así que un abrazo bien grande desde aquí, un apretón bien grande y confiados en esta mañana de que sea un día maravilloso. La Biblia dice que cada mañana Dios tiene una misericordia nueva para nosotros. Y yo quiero que en este día, en esta mañana, tú no te pierdas de esta misericordia. Yo no quiero que en esta mañana tú digas, ay, me voy a embolatar, sino que en esta mañana tú puedas disponer este tiempo, esta hora que tenemos de meditación de la palabra, de acercarnos a Dios en comunidad. Y para eso te voy a invitar a que bloquees de pronto las entradas de tu celular, de llamadas. No sé si puedes apagar, como siempre digo, la olla, el almuercito puede hacerse más tarde, disponer tu corazón. ¿Y qué tal si comienzas a adorarle? No tenemos hoy el privilegio de tener los adoradores, los músicos en medio de nosotros, pero qué tal si en este lugar y en esta hora, allí donde estás, comienzas a decirle, Señor, en esta mañana yo te adoro. Señor, en esta mañana yo te bendigo, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias porque en esta mañana, Señor, podemos acercarnos ante el trono de la gracia y de la misericordia y de la bondad, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás cercano a los que te invocan, Señor. Porque tu palabra dice, búsqueme y seré hallado. Gracias, Señor, porque en esta hora, Señor, tú hablas de clamarte a ti, Señor, y que tú nos darías respuesta, Señor. Gracias porque en este día podemos adorar tu nombre, podemos exaltar tu nombre, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo oro, Señor, para que tú bendigas cada vida, Señor. Para que el Espíritu Santo esté en cada hogar, Señor. Allí donde está mi hermano, donde está mi amigo, donde está aquella persona que tal vez no conozco, Señor, pero que hoy se ha encontrado con esta transmisión, Señor. Yo oro para que tu presencia sea sobre ellos, Señor. Yo oro para que tu gracia sea sobre sus vidas, Señor. Oro para que el poder de lo alto sea sobre cada corazón, sobre cada espíritu, Señor. Renueva la fe en esta mañana. Levanta al que está hoy, Señor, tal vez en desánimo, Señor, en cansancio, Señor. Aquel que tal vez, Señor, piensa, Señor, con temor hacia el hoy, hacia el mañana, Señor. Clamo en esta hora, Señor, pidiendo por tu gracia. Clamo en esta hora pidiendo por tu espíritu. ¿Qué tal si donde estás allí levantas tus manos y le dices, Señor, yo te invito a este lugar? Dile, Señor, yo te invito a mi casa. Yo te invito a que estés en esta mañana, en este lugar, Señor. Que tu gracia esté sobre mi vida. Que tu gracia esté sobre mi hogar. Que tu gracia esté sobre mi familia. Que tu gracia esté sobre los que estamos en esta mañana aquí reunidos, Señor. Oro, Señor, para que en este lugar sea casa de Dios, sea lugar de adoración, sea lugar de bendición. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendecimos tu nombre, Señor, y adoramos tu nombre en esta hora, proclamando que tú vives, Señor, proclamando que tú reinas, que tú estás en medio de nosotros, Señor, que tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Por eso te honro, Señor, por eso te glorifico, por eso te exalto, Señor, y te doy mil gracias, Señor, por permitirnos estar en tu casa, que es tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, espero que estés listo ya
con tu Biblia, que es la palabra de Dios. Aquí no se vale como algunos pasan en la iglesia, ¡ay, se me quedó la Biblia! Sino que en esta mañana tú puedas tener tu Biblia allí, si puedes en tu computador, no sé cómo puedas. Y qué bueno que en esta mañana estés listo para subrayar. Yo tengo aquí siempre un esferito de diferentes colores o marcadores muchas veces porque hay palabras que se subrayan. Y también porque dicen que cuando uno escucha nomás, retiene como el 30% de información. Pero cuando tú escribes, retienes hasta el 60, el doble por ciento de información. Entonces tú vas escribiendo, así que toma tu esfero, toma tus notas. ¿Por qué? Porque esto también te sirve que el día de mañana, cuando pases por algún momento y tú dices, ¿qué fue lo que Dios me dijo? ¿Dónde está? Porque no se trata este tiempo de escuchar a alguien que te quiere motivar, a alguien que quiere estimular tu fe, sino la idea es que hoy escuchemos la palabra de Dios y ella por sí sola tendrá el beneficio que tú y yo necesitamos en esta mañana. Así que prepara tu Biblia y estés allí listo. Quisiera arrancar con una pregunta. Una pregunta que me hice yo, sinceramente, en esta semana. Y es que esta semana donde, fue una semana rara porque la Semana Santa es un poco diferente a lo que vivimos, ¿no? Para muchos es el tiempo de pasear, de ir a visitar a la suegra, ir a visitar al familiar. Otros tal vez es tiempo de orar y diferentes expresiones. Pero esta Semana Santa ha sido un poco extraña. Y en medio de todo esto yo me preguntaba, ¿cuáles fueron las últimas palabras o las palabras de la última semana de Jesús? O tal vez cuál fue la palabra más impactante para mí que registran los evangelios acerca de Jesús. ¿Qué fue lo que él dijo? Te lo voy a aclarar. Que para ti tú dices, uy, no, esto que él dijo, mejor dicho, eso ha marcado mi vida, eso para mí es fundamental, eso para mí es el todo. No sé si recuerdas, tal vez alguno dirá cuando le dijo a Lázaro, ven, sal fuera. Otro dirá cuando le dijo a la mujer, tu fe te ha hecho sana, ¿cierto? De pronto esa es otra palabra. No sé, cantidad de pasajes donde el Señor habló y tal vez trajo una respuesta a la vida y tal vez ese sería un momento maravilloso. Pero cuando yo pensaba en estos días, tal vez por lo que también es Semana Santa, hay una palabra que se volvió o que hacía eco en mi vida y está en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Y esta palabra es consumado es. En Reina Valera, de pronto si estás viéndolo en Nueva Traducción Viviente, vas a encontrarlo un poquito diferente, pero quiero leértelo en esta mañana como está en Reina Valera. Dice Juan capítulo 19, versículo 30, en Reina Valera el 60. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Esta es una de las antepenúltimas palabras de Jesús que registra el libro de Juan. Pero tal vez algunos pensarían, oye, está agonizando, le han dado vinagre, parece que era mezclado con vino a causa de su dolor. Es más, Jesús fue tanto a su agonía, tanto a su sufrimiento, tanto el azote, tanto todo lo que vivió, que él murió muy temprano, muy rápido para muchos. Es más, Pilato en algunos registros de la Biblia dice, ¿cómo? Ya murió cuando van a pedir el cuerpo para la tumba. Pero allí está ese registro donde el Señor expresa esa palabra, consumado es. Y cuando yo la leo, yo no encuentro que sea la palabra de uno que agoniza. Y alguno como que está con su último aliento diciendo, hasta aquí fue. Sino más bien cuando yo voy a la naturaleza, al origen de esta palabra en griego, porque me interesa conocerla, quiere decir terminar, completar, concluir, pagar una deuda o el cumplimiento. Entonces tiene que ver con pagar una deuda, con completar. Y tal vez por eso si tú vas a Nueva Traducción Viviente, dice en el mismo versículo 30 de Juan 19, después de probar el vino, Jesús dijo, todo ha terminado.
Y todo ha terminado, no quiere decir se acabó el proyecto, declinamos, no hay nada que hacer, sino más bien tiene que ver, todo ha sido hecho, todo se ha cumplido, se ha pagado la deuda. Y por eso para mí es una de las palabras más contundentes, más poderosas que podemos recordar de Jesús. Porque cuando yo leo esta palabra, yo entiendo que ese sacrificio de la cruz, que esa obra de la cruz que se hizo hace más de 2000 años, fue el cumplimiento de la obra de Dios para tu vida y para mi vida. Fue el cumplimiento de lo que Dios había determinado por amor a ti y por amor a mí. Entonces ya todo fue hecho. Entonces nada quedó por fuera de esta gracia. No hay nada que agregar ni nada que quitar. Sino que la palabra nos dice ya esta gran verdad. Todo fue concluido allí en la cruz del Calvario. Pero me gusta cómo Juan está expresando esto. Y está diciendo allí en esa cruz, cuando Cristo murió, se culminó esa obra, porque del inicio de su vida él sabía que iba a morir en la cruz. Le dijo a sus discípulos, la cruz es allí ese lugar donde yo voy a estar, donde yo voy a morir por sus pecados. Y cuando llega allí no dice, oiga, como que me perdí, como que no era, sino estoy cumpliendo, se está viviendo. Y recuerdo el pasaje de Hebreos, donde dice que el Señor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual con el sumo gozo, escúcheme bien, murió la muerte y la muerte de cruz. La cruz no fue el fracaso de Jesús, sino la cruz fue parte de esa obra maravillosa de Jesús. Y tú me dirás, no, era el todo. Y yo quiero decirte que la cruz era parte. Ahora, ¿por qué te digo que era parte? Porque el mismo Juan no solo nos deja ver esa palabra donde dice la obra ha sido completada, sino que en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 6, dice, luego llegó Simón Pedro y entró a la tumba. También él notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba entró y vio y creyó. Escúchame bien, subraye eso. Vio y creyó. Porque hasta ese momento aún no había entendido, ojo con ese entendido, las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Óyeme, para Juan es importante esa expresión de Jesús, consumado es, está la obra, pero dice aquí que las escrituras registraban que no solo iba a morir, sino que iba a resucitar. Lo interesante aquí es que aún los discípulos parece que no habían podido, dice, no habían entendido lo que las escrituras decían. No habían entendido la obra completa de Cristo. Y es que la obra completa de Cristo no tiene que ver solo con la mirada a la cruz. Sí, ese es el epicentro donde pagó nuestra deuda, donde allí todo poder y toda autoridad espiritual que había en contra tuya y en contra mía allí fue destruido, sino que la resurrección de Cristo también trajo vida y trajo esperanza para ti y para mí. Dice que cuando este discípulo vio, dice, creyó. Y creo que hay que tener ese encuentro no solo con el de la cruz, sino con ese que resucitó y vive para siempre. Esa imagen no puede quedarse en nosotros por tradición. Sabes que casi siempre nuestra imagen de Cristo es en una cruz, es sufriendo. Sí, ese fue el epicentro, pero quiero recalcar en esta mañana que aquel que murió fue enterrado entre los muertos y dice que al tercer día resucitó. Y dice que Pedro cuando entró, parece que con Juan no solo vieron la tumba vacía, símbolo de que había resucitado, sino dice aún los lienzos estaban allí. Y muchos de los estudiosos de estos tiempos dice que el lienzo allí doblado quería decir también que la obra ahora sí se había terminado, que ya había hecho por completo su obra magnífica el Maestro en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que en esta hora tal vez tú dices, Andrés, yo ya he escuchado ese mensaje, pero tenemos que recordarlo, tenemos que afianzar, porque es que allí es donde está el epicentro de nuestra fe. Allí es donde está la base de nuestra fe.
Por eso es que creemos lo que creemos. La Biblia dice que debemos creer que Él vino, se hizo hombre, murió, pero también resucitó de entre los muertos. Y esto es la buena noticia. Esa es la esperanza que tú y yo podemos tener de saber que Él vino a dar su vida por nosotros. Entonces, para mí este relato de Juan no simplemente está marcando una historia, un acontecimiento, sino más bien la alegría que se expresa cuando Pedro y Juan van a la tumba y la ven vacía. Quiere decir que hay mucho más allá, que las Escrituras habían hablado de él, de su sacrificio y de lo que habría de venir después de esto. Por eso, cuando yo pienso en esto, y hoy quiero hablarles de los beneficios de la muerte de cruz, de la obra salvífica de Cristo en nuestra vida, hay un texto que marcó mi vida. Y ese texto, bueno, estamos hablando de la cruz, maravilloso todo esto, pero yo quisiera descubrir cuáles son los beneficios, qué trajo eso con nosotros, qué esto tiene que ver contigo y conmigo. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando yo me aparté del Señor, porque yo no todo el tiempo he estado como fiel al Señor, en ese tiempo de apartarme y volver a los caminos de Dios, yo había nacido en un hogar cristiano. Yo había estado allí escuchando escuela dominical, yendo a la iglesia, todo este ambiente, pero cuando yo hice lo que hice, yo digo que me sentí pecador, que sentí que necesitaba esa redención, que me acerqué al Señor. Este texto marcó mi vida porque fue el recurso de entender lo que Cristo había hecho aquella cruz. Porque no solo se quedó en esa historia, en ese relato que toca nuestro corazón, sino que ahora yo entiendo los beneficios que ha traído ese sacrificio para mi vida y para tu vida. Y quiero bendecirte en esta mañana, permitiéndote acercarte a ese texto. Y yo quiero que cuando lo leamos y cuando lo estudiemos, recibas esa palabra, asumas esa gran verdad, porque hay beneficios de la obra de Cristo para tu vida y para mi vida. Y lo encuentro en Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Algunos de los que están escuchándome en esta hora dirán, pastor, usted siempre recomienda ese libro. Muchas de las consejerías que yo atiendo, muchos de los tiempos que tengo con personas así individuales, siempre saco este texto. Porque es que allí para mí está la carne, está lo que creo, lo que pienso, lo que me edifica, lo que me construye. Y en Colosenses capítulo 2, versículo 13, yo quiero que usted vaya ya a la Biblia, dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Óyeme, en este resumir, Pablo entiende, porque es Pablo quien está escribiendo, y quiere que los que están oyendo esta palabra se afiancen en la fe, crean y no se aparten. Ese es el objetivo. Y para ese objetivo de permanecer, de estar allí en esa fe, de acercarse al Señor y no desfallecer en este caminar, le dice, yo quiero decirles algo contundente. Y es que la obra de Cristo tuvo un efecto grandísimo en todos nosotros. ¿Y cuál es el primer efecto? ¿Qué fue lo primero, el primer beneficio que nos remarca aquí? Y yo encuentro es que nos da una nueva vida con Cristo. Una nueva vida con Cristo. Dice el versículo 13, ustedes estaban muertos a causa de ¿qué? De sus pecados. Y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Pero me gusta como dice, entonces, ¿cierto? Ahí estábamos nosotros en esa condición, dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y me encanta cómo Pablo entra de una vez a lo más contundente.
a lo más importante, a lo que tiene que ver con nuestra fe, lo que tiene que ver con lo que creemos, con lo que nos acerca a Dios, con lo que nos da certezas y convicciones, lo que sustenta nuestra fe, y es que la nueva vida en Cristo implicó, escúcheme bien, el perdón de nuestros pecados. Él no vino a darnos, no dice Pablo, mira, el Señor vino a darnos comida. El Señor vino a darnos salud, el Señor vino a darnos un lugar donde habitar, nos vino a dar agua, como las necesidades que nosotros vemos a diario. Porque yo decía, ¿y por qué Pablo no dice esas cosas, sino que entra? Porque es que Pablo dice, él vino a esto, a darnos vida, a darnos perdón de pecados. ¿Por qué? Porque desde el mismo Edén ya todo el resto lo había dado. Eso por lo cual nosotros caminamos, vivimos, pensamos, nos esforzamos, qué voy a comer, qué voy a vestir, qué voy a hacer de esto, qué voy a hacer. Eso ya ha sido dado por Dios. Pero nosotros nos apartamos de Dios, nosotros hemos pecado contra Dios. Y por eso Pablo dice, lo más importante de su venida, no ha venido a restaurar el orden político, que era lo que pensaban los judíos en este entonces. No ha venido para darte el pan, para darte provisión, porque ya Él lo ha dicho antes, sino para perdonar, escúchame bien, tus pecados y mis pecados. En estos días sí que se habla del valor de la vida. En estos días vemos cómo estamos de frágiles. Y en estos días es bien interesante porque la fragilidad de la vida no es como antes pensamos, no, eso es el que no tiene recursos, el que tiene acá, el que no tiene una EPS, el que no tiene, no. La fragilidad de la vida en estos días es para todos. Todos estamos en ese riesgo. Por eso en este momento la vida no se centra en qué tenemos, sino se centra en cómo estamos con el Señor. Por eso muchos, y yo quiero que usted me entienda esta mañana, que no estoy diciéndole a una persona específica, sino con muchos que hablo entre semana, su gran angustia, por eso este texto, por eso los beneficios de la obra de Cristo en nuestra vida. Su gran angustia es, Pastor Andrés o Andrés, yo me siento que le fallé a Dios. Yo siento que estoy lejano o lejana de Dios. Yo siento que me equivoqué en el camino. Muchos cuentan su historia y yo creo que alguno me está escuchando y dice, ay, eso es para mí, eso es lo que me dijo esta semana. No, no es uno. Y no quiero marcarlo solo en esta semana. En el caminar que llevo de 20 años de pastor, cada rato me encuentro con personas que son creyentes, que asisten a una iglesia, que están allí, y aún los que no son creyentes, diciendo, pero es que yo no puedo acercarme a Él, yo le he fallado, yo me he equivocado. Por eso Pablo está diciendo que la única manera de afianzarte en la fe, de permanecer en la fe, de estructurar tu vida, es entendiendo que esa obra salvífica de hace más de 2000 años fue por ti y fue por mí. Y dice allí que perdonó ¿cuáles pecados? ¿Qué dice el texto? ¿Algunos pecados? Dice entonces el Señor dio su vida. No, dice el versículo 13. Entonces Dios les dio la vida con Cristo al perdonar. Escúcheme bien. Y si puede usted subrayar, Nueva Traducción Viviente dice todos nuestros pecados. Óyeme, algunos dicen, pero es que yo a los 15, a los 17, a los 18, a los 30, no sé a los cuántos esta semana, ayer, cometí este pecado. Pues qué bueno en esta mañana entender que ese pecado estaba incluido en la obra salvífica de Cristo para ti y para mí. Que antes de que tú y yo naciéramos, antes de que existiéramos, Cristo ya pagó la deuda por nosotros. Por eso Romanos dice, y es contundente también, en Reina Valera dice, Romanos 3:23, para quienes están tomando nota. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Escúcheme, cuando yo entiendo esto, no es solo entiendo todos los pecados, escúchame bien, que Dios perdonó todos los pecados, sino que todos nosotros, tú y yo, estábamos incluidos en ese paquete. Que la gracia de Dios te alcanza a ti y me alcanza a mí.
Ay, pastor, pero es que ustedes los pastores, hay un señor de la iglesia que siempre me saluda, por ahí debe estar viéndolo. Ese siempre, usted me saluda, ¿cómo está, pastor? ¿Bien? Y yo no alcanzo a decirle bien cuando él me dice, yo sé que usted está bien porque usted es un hombre de Dios. Y comienza. Porque hay veces se les olvida que todos estamos en este barco. Hay veces creen que los que predicamos somos perfectos o que no cometemos errores, pero yo quiero decirte desde mi propia vida, de cuando me reconcilié con el Señor, cuando volví al Señor, entendí esta verdad, que ese pecado que yo tenía, que eso que me apartaba de Dios, que el enemigo quiso poner en mi cabeza que nunca más podría acercarme a Dios, que si fallaba nunca más podría volver a Él porque Él me había perdonado y Él ya una vez y no más. Pues yo quiero decirte que en mi vida yo experimento este perdón. En mi vida yo experimento esta gracia, esto que me separaba de Dios. La Biblia dice, Cristo perdonó mis pecados. Me acuerdo que alguna vez Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Recuerdas cuántas veces dijo? Dijo 70 veces 7. Y entonces Pedro tal vez se rascó la cabeza y dijo, ay, ahora esto es mucho. Pues yo quiero decirte que aquel que le enseñó esto a Pedro es un Dios de amor y misericordia. Que tiene que caerse todo argumento de tu corazón y todo espíritu religioso, porque tal vez vemos la cruz, ay, si el Señor vino. Tal vez algunos miran una cruz y recuerdan eso. Tal vez algunos tienen algo que les recuerda la cruz. Tu Biblia tal vez tiene una cruz allí marcada. Tal vez en esta semana viste películas de la cruz, pero no has entendido, no has comprendido la dimensión que esta obra salvífica no solo fue por el pueblo judío, porque algunos creemos que fue para ellos. No, esto también es para ti y tiene vigencia eterna. Mientras Él no venga por su iglesia, mientras nos dé vida, tendremos la oportunidad de acercarnos a esa gracia, acercarnos a esa misericordia que Él tiene para con nosotros. Mira lo que dice Romanos, que estábamos destituidos, que estábamos fuera, que no podíamos cumplir, pero el versículo 24 de Romanos capítulo 3 dice, sin embargo, a mí me gusta, aquí lo tengo subrayado, sin embargo, Dios nos declara justos gratuitamente y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como sacrificio por el pecado. Escúchame, Cristo vino porque tú y yo no podíamos. Cristo vino a liberarnos del castigo, del pecado, de aquello que tú y yo ni por más buenos que fuéramos. Por eso Pablo en la carta a los Romanos está diciendo, no hay uno justo. En el 3:10 de Romanos, no existe uno que no. Por eso ha venido Cristo para perdonar nuestros pecados. Yo quiero que tú te metas esto en tu corazón. Pastor, pero es que a mí me gustan más las historias que cuentan. No, yo quiero decirte, el fundamento de la fe está aquí. La base de la fe está aquí, en entender que el perdón de los pecados de Cristo en la cruz del Calvario es el que te da nueva vida. Porque sin embargo, a pesar de lo que eres tú y a pesar de lo que soy yo, Cristo vino y entregó su vida por amor a ti y a mí. Por eso, más adelante dice, sin embargo, y el versículo 25 de Romanos dice, del Romanos capítulo 23, Romanos 3, 24. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando, yo no sé cómo dice tu Biblia, pero la mía dice, creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dice, la muerte de Jesús, dice, nos declaró justos, nos liberó del castigo. Escúchame bien, es que está la magnitud de lo que estamos hablando.
No es es que Dios te perdonó. No, es que estábamos condenados. Es que estábamos atados. Es que había un juicio. Escúchame, casi nunca se habla del juicio. Pero dice que está escrito para el hombre que muera una vez. Eso dice la palabra. Y después el juicio. Ay, pero Dios es amor. Sí, Dios es Dios de amor. Por eso vino. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que vino, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero yo no puedo coger esta gran verdad de que él ha venido a darme vida sin entender la magnitud de lo que hizo. Yo estaba expuesto a un juicio. Tú estabas expuesto a un juicio. Pero Cristo se puso en medio, entregó su vida, por eso consumado es, pagó la deuda por ti y por mí y nos dio esta entrada gratuita. Dice por gracia, pero escúchame bien, dice para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree que Él vino, que Él murió y que Él resucitó. Que Él hizo la obra completa. Y tal vez el enemigo va a querer decirte no piensen en esto, piénsalo como una religión, como una historia. No, es nuestra verdad que debemos aceptar ese gran sacrificio que Cristo hizo. Entonces, ¿fallaste? Sí. ¿Fallamos? Sí. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo, la victoria de Cristo en la cruz, ese que dice la Biblia que maldito es el que es colgado en un madero. Esa maldición que se hizo Cristo. Pero esa resurrección cuando el Padre le levantó entre los muertos. Como dice Romanos que el Espíritu de Dios vivificó su cuerpo y le levantó entre los muertos. Su victoria es tu victoria. Y la gracia de Dios ha venido para darte nueva vida, nueva oportunidad. Y esto tiene que ver con entender que tus pecados presentes están incluidos, tu pasado está incluido en esa gracia, en esa misericordia. Por eso necesitamos en esta mañana acogernos y decir, Señor, yo entiendo la magnitud. Yo entiendo la grandeza, Señor. Yo entiendo que si hoy partiera, si hoy se acabara la vida, Señor, yo puedo presentarme ante el Padre y decirle, yo solo nunca pude, mi esfuerzo nunca lo logró, la religión no lo logró, pero Cristo Jesús sí lo logró. Por eso cuando tú y yo nos encontremos con el Señor, allá estará Cristo Jesús, aquel que pagó la deuda por ti y por mí, dándonos la entrada a la gracia y la misericordia de Dios. Cristo no es una historia, Cristo no es un dibujo, Cristo no es una imagen, Cristo es el Dios viviente que vino y se hizo hombre por amor a ti y a mí. Y esto tiene que dar hoy en esta mañana acciones de gratitud. Tiene que haber en tu corazón en esta mañana algo que te diga, Señor, gracias por tu salvación. Tiene que haber algo que te lleve a decirle, Señor, valoro tu salvación. Porque el creer es mucho más que saber, Señor. Por eso dice que los discípulos llegaron y cuando encontraron la tumba vacía, no solo vieron, sino que creyeron. Y el creer tiene que ver con que esa escritura es vigente para ti y para mí. Qué bueno que le digamos al Señor, Señor, gracias por tu salvación. Pero Señor, yo te pido por perdón de pecados, no solo por los míos, sino por mi familia. Y si hay alguien allí que está viendo esta transmisión y dice, pastor, yo lo conocía, yo lo sabía, pero me siento que he pecado, siento que si en algún momento se me fuera la vida, si me infectara con este COVID, yo no sé qué pasaría. Pues yo te invito que en esta hora hagas lo que dice el texto, creas en el Señor. Tal vez si tú dices, no, yo no siento que voy a morir, yo siento que estoy bien, pero necesitas reafirmar y decirle, Señor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu muerte en la cruz, gracias por haberlo hecho por mí, por entregar todo por amor a mí. ¿Qué tal si le dices allí de nuevo, Señor, perdona mi pecado? Señor, confieso que soy un pecador, que sin ti estoy condenado, que sin ti no puedo hacerlo, Señor. Por eso pido tu gracia, por eso pido tu favor, por eso pido tu misericordia, Señor. Y te doy mil gracias, Señor, por lo que has hecho por amor a mí. Por eso yo no oro solo por mí, Señor,
sino que cuando dice que tú quieres que todos sean salvos, Señor, incluye, Señor, mi familia, incluye mis amigos, incluye mis vecinos, incluye aún el que no cree hoy en ti, porque esa gracia está abierta y esa buena noticia está allí, Señor, porque en esta mañana tal vez haya alguno que está escuchando y se está despertando el creer en su corazón, pues yo oro para que tu espíritu esté allí, para que tú le hagas sentir el perdón de pecados, para que le quites todo pensamiento de maldad, de tristeza, de desasosiego y la palabra limpie. Tu palabra dice que si nuestros pecados fueren rojos, tú los harás más blancos que la nieve, Señor. Y en esta mañana te doy gracias, Señor, por el perdón de pecados y por la nueva vida que tiene que ver con una nueva oportunidad de parte de Dios para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Qué es lo segundo? No solo nos dio nueva vida esta obra salvífica, sino que quiero que vayas otra vez a Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13. Dice, ustedes están muertos a causa de sus pecados, porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Lo que hemos visto es que nos dio nueva vida al perdonar. Pero escúcheme bien que hay algo que se recalca aquí, o yo lo puedo marcar porque dice, quitó la naturaleza pecaminosa. Esto es una excelente noticia. Esto es la noticia más gloriosa que podemos recibir. Dios no solo nos perdonó, sino que no le bastó con esto, sino que quiso sobreabundar en gracia. Y dijo, yo los perdono porque ellos han tenido una tendencia pecaminosa. Yo doy mi vida por ellos, yo me sacrifico por ellos, yo doy un consumado es. Yo resucito, lo levanto de entre los muertos, les doy vida eterna por medio de este perdón. Pero no solo con esto, sino que dice también les quitó la naturaleza pecaminosa. Y esto tiene que ver con esa tendencia. Esa tendencia, y hay algunos que dicen, bueno, el hombre nació malo o se hizo malo. ¿Sabes que en nosotros hay una lucha espiritual? Pablo dice, hay veces quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Porque muchas veces tú amas al Señor, muchas veces tú quieres seguir al Señor, pero sientes que hay una tendencia, algo que te lleva a hacer, a fallar. Pero me gusta este texto, porque no dice aplacó, no dice tapó el pecado, sino dice que la muerte de Cristo, dice quitó, erradicó todo pecado. No solo hemos sido perdonados, sino que esa tendencia de pecado, dice la palabra, ese dominio que tenía sobre nosotros fue desarraigado de una vez y para siempre. Esa es la gran verdad. Y ahora frente a esta gran verdad, tú y yo podemos decir, bueno, pastor Andrés o Andrés, y entonces, ¿por qué yo todavía amo al Señor, pero sigo? ¿Sabes que pueden haber diferentes cosas? Uno, porque no hemos entendido el valor de la cruz. Porque no hemos entendido el precio que Él pagó. Dos, porque tal vez lo hemos intentado en nuestra fuerza. Por eso Él dice que Él quitó nuestro pecado. Allí en esa cruz quitó ese pecado. Y cuando yo le decía, Señor, pero ¿cómo se da esto? Yo quiero esto porque lucho con esa tendencia pecaminosa. Hay veces caigo. Cuando yo volví al Señor, yo entendía eso. Yo decía, yo todavía quiero hacer esto. Yo todavía quiero apartarme. Yo todavía quiero tener los hábitos que tenía antes. Sí, Señor, yo te amo, tú me amas. Pero aún hay esa tendencia. Y hay una cita bien poderosa también. Y está en Romanos capítulo 8. Versículo 1 y 2. Dice, por lo tanto, por lo anterior, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva ¿a dónde?
a la muerte. Escúcheme bien, el Señor lo sabía. El Señor ha entregado su vida por ti y por mí. El Señor ha hecho el sacrificio y dice Pablo, Él quitó. Pero Pablo también lo amplía en Romanos y dice, Él quitó este pecado, este poder, que nos ataba a la muerte, a la condenación, al apartarnos de Dios, lo hizo por medio de Cristo, pero también cuando pertenecemos a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Entonces parece que Pablo dice, lo fundamental es creer, ¿cierto? Hemos leído que dice, el que cree. Pero ahora le dice, no solo al que cree, sino hay que permanecer, estar en, vivir en, ser transformado por, dejar que Él habite en el todo de nuestra vida. Y esto solo ocurre por el Espíritu Santo. Cuando yo veo, por ejemplo, yo le decía, Señor, ¿cómo entender esto? ¿Cómo entender el que tú puedes hacer algo en nosotros que transforme nuestra manera de ser? Y yo recuerdo el ejemplo de Pedro. Cuando Pedro quiere negar a Jesús, está allí siguiendo a Jesús de lejos y queriendo negarle, pero dice que cuando le preguntaron, cuando lo vieron, diferentes personas dijeron, este estaba con él, este habla como él, este es como él. Porque es que la manera que Pedro se distinguía de que estaba con Jesús o que le pertenecía a Jesús es que su identidad, su carácter, su manera de ser, de hablar, de caminar, de existir había sido transformado y ya no se parecía a Pedro, se parecía a Jesús. Óyeme, es tanto lo que Cristo había hecho con él, tanta la transformación interna, que aún queriéndole negar, la gente decía, es que es como él. Y esto es lo que yo entiendo como permanecer en él. Es permitir que él camine con nosotros. ¿Cómo Pedro lo logró? Caminando con Jesús. No de a raticos, no de a momentos, no siendo un simpatizante, sino siendo un discípulo que deja que el maestro le hable, que el maestro le guíe, que le enseñe, que le exhorte, que le diga por allí no, por aquí sí. Eso es lo que hace que Pedro sea transformado y que Pedro pertenezca a. El pertenecer, a veces nosotros creemos que era asistir a una iglesia. Ay, no es decir que yo soy cristiano. No, no es pertenecer a la iglesia. Eso es parte de tu crecimiento. Eso te ayuda a tu desarrollo. El pertenecer a Cristo implica que tú te pareces a Él. Por eso dice la Biblia que Él es el modelo, el varón perfecto, a cual dice que tenemos que imitar. Y algunos dirán, pastor, es imposible imitar a Cristo, es imposible. Yo te quiero decir, si la Biblia te dice que es el modelo, es porque es posible. ¿Y sabes cómo es posible? Al caminar con Él, al escucharle a Él, al permitir que nos corrija, que nos direccione. Eso nos hace verdaderos hijos de Dios. Pero aquí hay algo bien interesante. Y es que ahora nosotros, tú y yo decimos, bueno, pero yo no tengo el privilegio de caminar con Jesús como lo hizo Pedro, de escuchar a Jesús como lo hizo Pedro, de aprender de Jesús como lo hizo Pedro. Por eso el apóstol Pablo, que no caminó con Jesús físicamente, pero que es conocido como uno de los discípulos de Jesús, el último discípulo, el último apóstol, dice en Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Ojo, estamos hablando de lo mismo. Son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios vive en ustedes, escúchame bien, pero ustedes no son dominados por su naturaleza, ¿qué? Pecaminosa. Son, ¿qué? Controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes.
Óyeme lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo, que esta nueva vida, que el poder ser libre de esa tendencia, de esa naturaleza pecaminosa, inicia en la obra de Cristo, en el sacrificio de Cristo, en el perdón de los pecados, pero se puede sustentar, permanecer, afianzar solo por medio del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. El Señor dijo, yo no los voy a dejar solos, sino que yo voy a enviar a otro consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes siempre. Y dice, Él les enseñará, Él les hablará, Él les guiará a toda verdad. En pocas palabras, lo que hizo Jesús con sus discípulos de caminar, de decirle, Pedro, no hagas esto, Pedro, no es por aquí, Juan, ¿cómo quieres que y comenzó ese corregir, ese enseñar, ese ser discípulos de Pedro? Ahora en nosotros se puede vivir igual. Esa tendencia de mal, esa tendencia pecaminosa ha sido clavada en la cruz, pero se desarrolla en nuestra vida. Podemos vencer, podemos cambiar al caminar de cerca con el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice el mismo versículo 9 del capítulo 8 de Romanos, la última parte. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, escúchame bien, pertenecen a Él. Esto me parece contundente, porque dice en pocas palabras, es imposible. No se puede de ninguna manera permanecer en esta libertad. No se puede de ninguna manera vencer esta naturaleza, permanecer en este perdón de pecados sin el Espíritu Santo. Escúchame bien, Dios quitó esa naturaleza, pero la obra del Espíritu Santo es la que la desarraiga, la que pule, la que transforma tu vida y mi vida. Y si tú dices, pastor, ¿y quién es el Espíritu Santo? Es Dios en nosotros. Porque dice que Jesús dijo, yo estaré siempre con ustedes, como por medio de su Espíritu. Dice que el Espíritu nos hará caer en cuenta del pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que estará allí. Y la Biblia dice que en algún momento de la historia, cuando el Señor venga por su iglesia, dice el Espíritu de Dios será quitado. Y una de las funciones del Espíritu Santo es convencer tu vida y convencer mi vida de pecado, de que fallamos, de que esto es bueno o que esto no es bueno. De justicia tiene que ver con la obra de Cristo. Y de juicio, de que hay un juicio final, pero que también hemos sido justificados. Por eso estas tres verdades que te estoy nombrando, pecado, justicia y juicio, están allí en nuestro corazón como esa alarma solo por medio del Espíritu Santo. No quiere decir que tú dices a todo, ay, estoy pecando. No, es que el Espíritu comienza a transformar. Es que el Espíritu comienza a hablar. Es que el Espíritu comienza a hacer que venza el poder de Dios en tu vida sobre el pecado. Es necesario que nosotros establezcamos. Usted dice, pastor, pero ¿cómo hago? Establece una relación con Él. Habla con Él. Vea la palabra a diario. Cuando dice que Él no hablará por su propia cuenta, sino hablará lo mío. Él les enseñará toda verdad. Cuando tú vas a la palabra, dile, Espíritu Santo, háblame. Cuando estés en tus decisiones diarias, claro, dale a Cristo la obra, la gloria por lo que Él hizo. Pero en este momento aprovecha este ayudador, el Espíritu Santo, que está allí para guiarte, para enseñarte. Y si tal vez tú no sabes cómo orar, o si tal vez hay una tendencia otra vez, tú dices, pero ¿qué pasa? Dice que quitó, pero yo todavía quiero. Pues dile, Espíritu Santo, desarraiga de mí esa tendencia. Quítala de mí. Pero necesitamos ser conscientes de que ahí está ese ayudador. De que la obra de Cristo no se terminó en la cruz. Sí, claro, dice consumado es la obra salvífica, el precio pagado. Pero al resucitar dice que se fue, pero envió su Espíritu para que continúe con nosotros hasta que Él venga. Porque Él dijo que iba a volver. Entonces yo necesito ese Espíritu. Pero me gusta cómo aquí el texto está hablando. En el versículo 9 de Romanos, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu.
Entonces si tú dices, ay pastor, pero es que yo sigo siendo, es que yo hago, es que yo caigo, es que yo... Escúchame, tal vez no estás siendo controlado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo permitir, Señor, contrólame? Y esto tiene que ver con ese reconocimiento de Señor en intimidad. Esto me es difícil, en esto caigo, esta tendencia tengo. Cuando pasa esto, ve al Señor. Esa cruz salvífica aún sigue vigente, aún está, aún es pertinente. Por eso necesitamos acercarnos, tener esa relación, decirle Espíritu Santo, gracias por estar allí para ayudarme. Necesitamos alimentarlo con ese tiempo con Dios. Pero hay algo que me gusta, que el mismo Pablo lo dice. Dice, no contristen al Espíritu Santo que habita en ustedes. Pablo dice, nosotros somos templo, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra mente, somos templo del Espíritu Santo. Por eso el pertenecer es mucho más que ir a una iglesia. El pertenecer tiene que ver con darle el control a Dios del todo de nuestra vida. La única manera de vencer es rindiéndonos. Por eso Pablo diría en otro texto, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Escúchame, este mensaje es contundente. Este mensaje es un llamado a reconocer esa obra salvífica, pero también a entender que debemos permanecer en esa obra salvífica. Que Dios ha desarraigado todo poder, toda autoridad espiritual y nos ha dado su victoria en la cruz del Calvario. Y por último, no solo nos dio nueva vida al perdonar nuestros pecados, no solo quitó esa tendencia pecaminosa, sino número 3, anuló todo decreto espiritual que nos era contrario. Anuló todo decreto espiritual que nos era contrario. Este es el fundamento de nuestra fe. Por eso Pablo lo escribe en esta carta. Y si tú lees la carta, anteriormente dice que fue escrita, o esta verdad que te estoy predicando, para que crean, para que se afirmen y para que permanezcan. Eso lo dice en Colosenses capítulo 1. Ese es el objetivo. Y dice el versículo 14 de Colosenses capítulo 2. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Me encanta esto. Porque dice que en la cruz Él anuló toda acta. Todo destino, todo propósito, todo guión que la vida o el enemigo tenía en contra tuya. Cuando yo pienso en eso y cuando yo volví, mira, cuando yo me aparté del Señor, yo me sentía fracasado, yo sentía que no podía lograr nada, yo sentía que había nacido en el hogar equivocado, en el lugar equivocado, que no había futuro, que yo tenía esa tendencia a caer, que mi padre había sido así, que mis tíos eran así, que yo iba a continuar así, que mi futuro no era bueno. Ay, pero cuando volví a Cristo y entendí su perdón, cuando volví a Cristo y entendí que Él anuló esa acta. Y cuando volví a Cristo y entendí que la identidad que Él me ha dado como hijo me daba poder y autoridad sobre esos decretos que anulaba, que rompía, que rasgaba todo edicto. Me quiso dar a entender que Dios tenía un nuevo proyecto, que Dios tenía una nueva vida. No es que Dios anuló tu vida, dijo no sirves para nada. No, es que lo que te dañaba, lo que te consumía, lo que te llevaba al fracaso. Por eso dice Juan 10:10, el ladrón vino para matar, para robar, para destruir. Eso es lo que hace el enemigo, destruir relaciones, destruir finanzas, destruir autoestima, acabar con la vida de nosotros. Dice eso, Cristo en la cruz lo destruyó, pero vino, dice Juan 10:10, pero Él vino para darte vida y vida en abundancia. Por eso en esta mañana yo creo que Él anuló todo decreto.
Que hay un nuevo camino, que hay un nuevo propósito, que hay una nueva directriz, que es como si volviera a nacer, es como si, ahí sí como dijo el Señor, le dijo a Nicodemo, es como si hubieras nacido de nuevo del vientre de tu madre, pero ahora tu Padre es el Espíritu, pero ahora tu Padre es el Dios eterno. Y ahora la herencia que Él tiene, el propósito que Él tiene, también es para ti. Pero dice ese, anuló y desarmó, escúchame bien, subraya eso. Y desarmó todo gobernante espiritual. Hay gente que anda con miedo con el diablo. Hay gente, ay, ¿qué pasó? ¿Y será? Y te lo digo con respeto y vuelvo y te digo, muchos me lo dicen, por eso traje ese texto. Ay, ¿será que me están haciendo? ¿Será que es brujería? ¿Será que es esto? Mira, Cristo anuló todo decreto y Cristo desarmó todo gobernante. Por eso Juan dice que nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tú y yo tenemos autoridad espiritual. Por eso la gente, tú puedes decir, ay, ¿qué hago? Será. Entonces la otra persona, ay, eso es brujería, eso es. Venga aquí a donde este Señor que hace cosas buenas. Y lo que hace es enredarte. Y te vende y cómprate esto y échate la agüita y haz esto y tráeme una carta, tráeme una foto. Y eso es más brujería, eso es brujería. Llámela como le llamen. Ay, que la lucecita, que el esto, que el espejito, que eso es para atraer y para quitar energías y como pongas el mueble. Eso es brujería. Camuflada como una ayuda. Pero déjame decirte que Cristo ya hizo todo. Y si tú tienes a Cristo en tu casa está cubierta por la sangre de Cristo. Tu familia está cubierta por la sangre de Cristo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Por eso es tan contundente. No hay poder espiritual que pueda vencerte. Entonces la obra de Cristo es más que suficiente. Entonces podremos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me da el poder y la capacidad para avanzar hacia la meta que Él me destinó. Amados hermanos, yo creo que esta mañana es una mañana para decirle, Señor, comprendo la grandeza de tu obra. Señor, comprendo lo que has hecho por mí, pero ahora yo te invito a que vivas en esa libertad. Ahora si tú sentías que había cosas espirituales, pues en esta mañana toma tu lugar y reprende y dile, Señor, ningún poder de las tinieblas puede atacar mi vida o mi familia. Cubro mi familia con el poder de la sangre de Cristo. Cubro mi empresa, cubro mis finanzas, cubro lo que tengo delante tuyo. Renuncio a todo poder, a todo destino espiritual que no sea el propósito de Dios en mi vida. Y esta libertad tendrá que generar fe en ti, generar esperanza en esta mañana. Entonces podemos decir, consumado es. La obra ha sido completa. Jesucristo vino, murió y resucitó, pero no como un acontecimiento más, no, para darte vida, para anular toda acta y todo decreto y para quitar y despojar todo principado y toda potestad. La obra de Cristo, déjame decirte, es más que suficiente. ¿Por qué no ahí donde estás inclinas tu rostro en esta mañana? No sé si alguien allí en su casa quiere postrarse, arrodillarse, o quiere levantar sus manos y decirle, Señor, gracias. Gracias porque hoy entiendo, Señor, lo que dice tu palabra. Gracias por el apóstol Pablo que nos habla tan claro y tan contundente, Señor. Señor, no permitas que yo vea la obra de la cruz con los lentes, con la vista de la religiosidad, sino permíteme verlo con la magnitud de lo que es. Y Señor, gracias te doy por lo que has hecho por mí, por tu sacrificio en la cruz, por tu obra redentora, Señor. Recibo, Señor. Si alguien tiene que ponerse a cuentas con el Señor, dígale, Señor, te pido perdón por mi pecado. Si hay alguien allí que siente que está separado, separada de Dios, y dice, alguien escribía la semana pasada, Andrés, yo estoy lejos de Dios, yo me aparté. Pues quiero decirte que es una buena noticia esta mañana, porque puedes acercarte gratuitamente a la gracia de Dios. Si tú eres un creyente, dile, Señor, gracias por lo que hiciste. Ayúdame a permanecer, a estar allí pegado a ti en esta mañana. Señor, en esta hora oramos
para que a través de todo lo que está ocurriendo, de esta situación adversa que vive el mundo pueda volver a mirar a la cruz, pero también vea la tumba vacía y vea la obra redentora de Cristo, hecha una vez y para siempre, Señor. Gracias por mi hogar. Gracias por mi familia. Gracias por lo que están alrededor mío, Señor. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Estos son fundamentos. Yo le decía a mi esposa anoche antes de dormir que la predicación de hoy era un poco diferente a las de siempre o las que venimos dando, de historias, de acontecimientos. Estos son fundamentos. Y yo sé que a nosotros nos gustan mucho las historias, nos gusta mucho mucha cosa de esa, pero el fundamento es fundamental. Y en esta mañana vamos a participar de la cena del Señor. Nosotros hemos preparado allí el jugo de uva. Si tú tienes un jugo de uva, pues qué bueno. Si ay, yo no sabía, corre rápido, trae un vasito con agua, un pan. No podemos hacerlo literalmente como eran los tiempos de Jesús. Pero el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, se reunió con sus discípulos y les dijo: este es el símbolo de mi sangre que va a ser derramada por ustedes. Pablo más adelante diría en Corintios: ese es el símbolo del sacrificio que Cristo hizo, de su obra redentora. Es un símbolo. La sangre de Cristo ya fue derramada. Pero el Señor les dijo: siempre que se reúnan, recuerden, hágalo en memoria de mí. Sabes que cuando yo recuerdo esto, yo digo: Señor, gracias porque esto me recuerda que por tu sangre preciosa yo he sido perdonado. Señor, gracias porque tu sacrificio fue suficiente allí en la cruz del Calvario. Gracias porque esto me recuerda tu obra magnífica. Y yo quiero que allí tomes la copa en esta hora. Yo ya a pedirle a mi esposa que venga acá y se prepare también con la copa. Ella está detrás de esto en nuestra transmisión, allí en la cámara, está en el celular, está recordándole. Pero yo quiero que lo compartas allí en familia y tomes esa copa. Pero también dice que tomó el pan, símbolo de su cuerpo que fue molido por nosotros en la cruz del Calvario. No sé si Gabriela tiene pan también o solo tiene copa. Vas a pasárselo, por favor. Así que alguno de ustedes tome hoy el control de la repartición de la cena y repártela a su familiar, désela al que está junto con usted. Y cuando ya todos la tengan, entonces la cogemos. Dice la palabra que recordemos. Y Pablo dice que no la tomemos a la ligera, ¿cierto? Dice: por eso hay muchos enfermos entre ustedes, dice Corintios. Entonces Pablo dice más bien: examínese y póngase a cuentas con Dios. Esto es algo que dice la Biblia que lo hagamos cada vez que nos reunamos. Algunos dicen: pastor, ¿pero por qué cada 8 días no lo hacemos? Porque es que nosotros tendemos a coger las cosas como por costumbre. Es más, lo que he predicado hoy: sí, yo lo sé, hoy no predico nada nuevo. No, esto es vigente, esto es eterno. Esto es lo que te da la entrada al trono de la gracia de Cristo. Esto es lo que te da seguridad de la vida y de la muerte. Porque en Cristo no morimos, sino dormimos y resucitamos para vida eterna. Por el sacrificio de Cristo. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias por el pan. Porque nos recuerda tu sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque tú entregaste, tu cuerpo fue molido por nosotros, Señor. Tu costado fue clavado allí en aquella cruz por nosotros, Señor. Tu sacrificio en la cruz, que dice Hebreos que lo hiciste con sumo gozo, lo hiciste, Señor, por la trascendencia que tendría. Gracias, Señor, por no quedarte en ese día, por no pensar en el dolor de ese día, sino más bien vernos con amor y misericordia. Por eso participamos del pan en acción de gracias. Participe del pan. Asimismo, tomamos la copa en esta hora y te decimos: Señor, gracias porque tu sangre quita todo pecado.
Señor, gracias porque por tus llagas hemos sido curados. Y en esta hora, Señor, recordamos el sacrificio, Señor. Y oramos para que tu sangre preciosa nos cubra. Cubra nuestra casa, cubra nuestra familia. Señor, que tu sangre preciosa cubra nuestro país. Que tu sangre preciosa cubra aquel que te invoca, Señor, en esta mañana. Oramos, Señor, para que tu sangre nos limpie en Cristo Jesús. Amén. Participemos de la copa. Al participar ahora de la copa, yo te quiero invitar a que allí donde estás, si puedes orar con el que tienes a tu lado, dile: Señor, gracias en esta mañana. Gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu obra salvífica, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están allí, Señor, viendo esta transmisión, Señor. Señor, que hoy sean fortalecidos con tu palabra. Que tu palabra traiga certezas y seguridades, convicciones, Señor. Que la visión nublada que tal vez teníamos de tu obra salvífica sea transformada, Señor, por lo que dice tu palabra. Porque, Señor, nosotros decidimos creer no lo que alguien dijo, Señor, no lo que la tradición dice, sino lo que tú dices en tu palabra. Por eso en esta hora, Señor, oramos por perdón de pecados. Oramos para que nos ayudes. Oramos para que ninguno de nuestra casa, Señor, esté lejano de esta noticia, de esta buena noticia, sino que tu misericordia les alcance, Señor. Oramos por el que se ha apartado de ti, Señor, para que tu gracia le alcance, para que tu misericordia le alcance. Señor, en esta hora, el que se siente culpable, el que se siente atado, el que cree que está allí con cosas espirituales atormentando su vida, ahora en el nombre de Jesús, yo declaro que ningún poder de las tinieblas puede contra ti, puede contra tu casa, puede contra tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, todo engaño de Satanás que quiere mostrarse poderoso para destruir la vida, que quiere mostrarse como que él puede tener control. No, Señor, el control de nuestra vida le pertenece a Cristo Jesús. Satanás fue vencido en la cruz, fue despojado, fue vencido él y todo principado en la cruz. Por lo tanto, en esta hora no tiene lugar, no tiene parte en mi casa, en mi familia, en mi vida, Señor. Por eso en esta hora, Señor, te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos trae esa convicción a nuestro corazón. Y te pedimos, Espíritu Santo, ayúdanos, rodéanos, levántanos, afírmanos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Venemos, Señor, este mes delante tuyo. Ponemos el resto de esta cuarentena. Oramos por milagros, Señor. Oramos por sabiduría sobre el presidente, sobre el alcalde, sobre el gobernador, sobre los ministros, Señor. Oramos por sanidad sobre los enfermos, Señor. Sanidad del alma, del espíritu, del cuerpo, Señor. Tu sangre poderosa puede vencer cualquier enfermedad, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya que estás por aquí, ¿por qué no saludas por un momento a quienes están allá en esta hora, en esta transmisión? Buenos días, me alegra poderles saludar. Ahí estaba detrás de cámaras también pendiente de saludarles y de comentar, pero también recibiendo lo que la palabra de Dios creo que tocó y habló a cada uno de nosotros. Así que no olvidemos aquello que está escrito ahí, no olvidemos lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros, no olvidemos la verdad que ahí está. Creo que es fundamental conocer la verdad y ser libres por medio de ellas, así que acerquémonos a su palabra cada día y permanezcamos confiados en aquella obra maravillosa que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Muy bien, pues aquí veo cantidad de hermanos de la iglesia conectados. Un abrazo grandísimo les mandamos en este día. Que Dios los bendiga grandemente. Voy a entregarle esto a mi esposa, que ella es la que está manejando hoy esto, si no me enredo yo. Y les bendecimos. Por favor, deja allí, ¿qué te dijo Dios? Ay, pastor siempre lo dice, por favor déjalo. ¿Qué te dijo Dios hoy? ¿Qué gran verdad se anidó en tu corazón? ¿Qué concluyes hoy para tu vida?
¿Sabes? Porque tal vez alguien va a leer esa gran verdad y tal vez de todo lo que yo dije, tú lo puedes resumir mejor. Y cuando tú lo resumes allí, alguien lo lee y dice, uy, tan lindo que eso, no sé ni quién lo escribió, o tal vez un amigo tuyo dice, ay, mira lo que escribió. Te invito a que le des compartir, a que lo envíes. Si tú tienes familiares, amigos que no tienen Facebook, en YouTube más tarde va a estar allí, en nuestro canal de YouTube. Haz un comentario, comparte y recuerda que el único objetivo es que la gente escuche la buena noticia. Que la gente en esta mañana que anda en miedo, en pánico y qué será de mi vida y si me muero, escuchen que Cristo ya venció la muerte una vez y para siempre. Así que nos vemos el martes a las 7 de la mañana en nuestra oración por Zoom. Así que si no tienes la clave para entrar, habla conmigo por medio del celular, por el WhatsApp, con mi esposa. El martes, el miércoles a las 7:30 de la noche por Facebook. Una buena noticia de parte de Dios para tu vida. Yo me disfruté tanto la buena noticia del miércoles pasado y sé que es otro estilo, otro formato de predicación y sé que va a bendecir tu vida. El viernes nuevamente a las 7 de la mañana, nuestro tiempo de oración y el próximo domingo, una buena noticia de Dios para tu vida. Te mando un abrazo. Si necesitas algo, por favor, háznoslo saber. Ahí están nuestros números telefónicos, ahí en la página está. O escríbenos, llámanos. Queremos orar por ti. Si hay alguien que necesita consejería, si hay alguien que esté sin mercado, que esté pasando por una situación, tal vez no podemos cubrir a todo el mundo, pero al menos los de la casa podemos hacer algo por ellos. Un abrazo, no te olvides orar por nosotros, porque también necesitamos de tu oración. Dios te bendiga, un abrazo grandísimo. Estoy muy de abrazos, ¿no? Un abrazo. Muy abrazador. Me acordé de Carolina una vez que nos abrazaba cada mensaje. Chao, Dios los bendiga, un abrazo grande.